El CEO millonario invitó a su asistente al baile y sus amigos rieron. Pero cuando ella llegó, ya no soy la misma mujer que era esta mañana. El pensamiento atravesó la mente de Sofía Castellanos como un rayo mientras sus tacones resonaban contra el mármol del Museo Nacional de Antropología. El vestido turquesa de lentejuelas se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Cada paso la hacía brillar bajo las luces de los candelabros de cristal. El murmullo de conversaciones se detuvo de golpe. 300 personas, la crema innata de la sociedad mexicana, giraron sus cabezas hacia ella. El silencio se extendió por el salón como ondas en un estanque, pesado y expectante. «¡Santo cielo!», susurró una voz masculina cerca de la entrada. «¿Quién es esa mujer?», preguntó otra, esta vez femenina, con un dejo de envidia mal disimulada. Sofía sintió como si caminara en cámara lenta. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo, pero mantuvo la barbilla en alto y los hombros hacia atrás, tal como Daniela le había enseñado esa tarde. «Eres una reina, Sofía. Camina como tal», le había dicho su mejor amiga mientras ajustaba los últimos detalles del vestido. Al fondo del salón, junto a una mesa decorada con orquídeas blancas, Alejandro Vega se quedó paralizado con una copa de champán a medio camino hacia sus labios. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. «Dios mío», murmuró bajando lentamente la copa sin apartar la mirada de ella. Los amigos que lo rodeaban siguieron su línea de visión y se quedaron igual de atónitos. Ricardo Mendoza, heredero de una cadena de restaurantes, se aflojó la corbata inconscientemente. «¿Esa es...?», comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. «La asistente de Alejandro», completó Camila Santibáñez, quien apareció a su lado como una serpiente elegante en su vestido negro. Su rostro había perdido todo rastro de la sonrisa condescendiente que había mantenido toda la noche. Sus ojos verdes destilaban una mezcla de shock y furia mientras observaba cómo Sofía avanzaba por el salón con una gracia que no había esperado jamás. Sofía podía sentir las miradas clavándose en ella desde todos los ángulos. Algunas admiradas, otras envidiosas, varias incrédulas, pero la única que le importaba era la de Alejandro. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. Él comenzó a caminar hacia ella, abriéndose paso entre los invitados que seguían susurrando y señalando discretamente. «No puedo creer que seas tú», le dijo cuando llegó frente a ella, su voz apenas un susurro cargado de admiración. «¿Te decepciono?», preguntó Sofía, aunque por primera vez en semanas no sintió inseguridad en sus palabras. «Me dejas sin palabras». Alejandro extendió su brazo hacia ella, y cuando Sofía lo tomó, sintió una corriente eléctrica recorriendo su piel. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, pero ya no le importaban. «¿Bailamos?», preguntó él, guiándola hacia el centro del salón. «Creí que nunca lo pedirías». Mientras se dirigían hacia la pista de baile, Sofía pudo ver de reojo cómo Camila apretaba los puños, su rostro contraído en una expresión de rabia mal contenida. Otras mujeres la miraban con una mezcla de envidia y curiosidad, como si trataran de descifrar el secreto de su transformación. «Está hermosa», comentó una señora mayor a su acompañante. «¿Quién diría que era solo la secretaria?», respondió otra, negando con la cabeza. Pero Sofía ya no prestaba atención a los comentarios. Por primera vez en su vida, se sentía exactamente donde debía estar. El vestido que Daniela había creado para ella no era solo tela y lentejuelas, era armadura, era poder, era la manifestación física de todo lo que había llevado dentro durante años sin atreverse a mostrarlo. «Estás radiante», le susurró Alejandro al oído, mientras la tomaba por la cintura para el vals. «Me siento diferente», admitió ella, permitiéndose sonreír genuinamente por primera vez en la noche. «Siempre fuiste así, solo que ahora todos los demás pueden verlo». Las palabras de Alejandro la hicieron sentir como si flotara. Comenzaron a moverse al ritmo de la música y gradualmente otras parejas se unieron a la pista, aunque muchas miradas seguían fijas en ellos. Desde su mesa, Camila observaba la escena con los dientes apretados. Se acercó a Patricia Herrera,
una de sus amigas más cercanas y aliadas en el círculo social. «No puedo creerlo», murmuró Camila, su voz cargada de veneno. «¿Quién lo hubiera imaginado?», respondió Patricia, aunque había admiración involuntaria en su tono. «Esto no puede quedarse así». Pero mientras Camila maquinaba en las sombras, Sofía y Alejandro se perdían en su propio mundo sobre la pista de baile. Cada paso, cada giro, cada mirada intercambiada consolidaba algo que había estado creciendo entre ellos durante meses. «Gracias», le dijo Sofía mientras giraba en sus brazos. «¿Por qué?». «Por verme cuando nadie más lo hacía». Sin embargo, en la mente de Sofía, una voz del pasado comenzó a resonar. Los ecos de una conversación que había escuchado días atrás, palabras que habían estado a punto de destruir este momento antes de que siquiera pudiera suceder. La voz burlona de Camila replicaba en su memoria. «¿En serio vas a llevar a tu empleada doméstica a nuestro evento? ¡Qué vergonzoso! ¿Tu asistente? ¿En serio, Alejandro?». La risa de Camila Santibáñez resonó por el salón privado del Club Chapultepec como el tintineo de cristales rotos. 3 días antes del baile, la élite empresarial de la Ciudad de México se había reunido para su cena mensual, y Alejandro acababa de cometer lo que ellos consideraban un error imperdonable. «Sofía es una mujer extraordinaria», respondió Alejandro, apretando su copa de whisky mientras enfrentaba las miradas incrédulas de sus amigos. Ricardo Mendoza se inclinó hacia adelante en su silla de cuero, como si no hubiera escuchado bien. «Amigo, ¿hablas en serio? Es tu empleada. Es mi asistente ejecutiva y una de las personas más inteligentes que conozco», replicó Alejandro, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. Camila se levantó de su asiento con la elegancia de una gata que ha detectado a su presa. Su vestido Chanel se ajustaba perfectamente a su figura mientras se acercaba a la ventana que daba vista a los jardines del club. «¡Ay, Alejandro, qué tierno!», dijo sin voltearse, su voz goteando sarcasmo. «¿Ya se te olvidó de dónde vienes?». «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa que llevar a la secretaria al evento social más importante del año es pintoresco». Los otros hombres intercambiaron miradas incómodas. Patricia Herrera, quien había llegado como acompañante de Ricardo, se cubrió la boca para ocultar una sonrisa maliciosa. «No es que tenga nada de malo», añadió Patricia con falsa dulzura, «pero imagínate las conversaciones que va a generar. La pobre no va a saber ni qué tenedor usar», murmuró Fernando Castillo, heredero de una constructora, provocando risitas ahogadas alrededor de la mesa. Alejandro sintió la sangre subirle al rostro. «Ustedes no la conocen». «Exacto», intervino Camila, girándose dramáticamente hacia él. «No la conocemos porque no es de nuestro mundo, querido. Nuestro mundo está lleno de hipócritas y personas vacías». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Camila entrecerró los ojos, su máscara de refinamiento resquebrajándose por un instante. «Qué cruel, Alejandro, después de todo lo que hemos compartido». «No hemos compartido nada, Camila. Esa es tu fantasía». Patricia se aclaró la garganta incómodamente mientras Ricardo servía más whisky para aliviar la tensión. «Miren, solo decimos que, bueno, va a ser interesante», dijo Ricardo tratando de suavizar el ambiente. «¿Interesante cómo?», preguntó Alejandro, aunque una parte de él ya no quería escuchar la respuesta. Camila regresó a su asiento con movimientos calculados como una araña tejiendo su red. «Ay, mi amor, no te ofendas. Es solo que... imagínate a esa pobre niña tratando de conversar con la esposa del embajador francés. O con los inversionistas europeos», añadió Fernando, claramente disfrutando el momento. «Exacto», exclamó Patricia, aplaudiendo como si hubiera tenido una epifanía. «¿De qué va a hablar? ¿De cómo archivar documentos?». Las carcajadas que siguieron hicieron que Alejandro se pusiera de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso de mármol. «Ya basta». «No te pongas así, hermano», dijo Ricardo, levantando las manos en gesto conciliatorio. «Solo te damos nuestra opinión honesta». «Su opinión honesta es una mierda clasista». Camila se llevó la mano al pecho, fingiendo estar herida. «Alejandro, ¿cómo puedes hablarnos así? Solo nos preocupamos por ti. Se preocupan por mantener su pequeño círculo exclusivo». «Es nuestro círculo, Ale», dijo Camila.
su voz volviéndose peligrosamente suave. «Y tú perteneces a él, te guste o no». Alejandro tomó su saco del respaldo de la silla y se dirigió hacia la puerta. «Sofía va a ir conmigo y van a tratarla con respeto». «Por supuesto que sí», respondió Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todos estamos ansiosos por conocerla mejor». Cuando la puerta se cerró detrás de Alejandro, el grupo intercambió miradas cómplices. «Esto va a ser un desastre», susurró Patricia negando con la cabeza. «Va a ser perfecto», corrigió Camila, su sonrisa transformándose en algo más siniestro. Al día siguiente, en las oficinas de Vega Tech, Sofía organizaba documentos en su escritorio cuando escuchó a dos secretarias susurrando junto a la máquina de café. «¿Te enteraste de que el licenciado Vega va a llevar a Sofía al baile?», murmuró Claudia, la recepcionista. «¿En serio?», respondió Mónica, de contabilidad, con los ojos como platos. «Eso dicen. Aparentemente sus amigos ricos no están nada contentos». Sofía sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sus manos se detuvieron sobre los papeles mientras aguzaba el oído. «¿Qué dijeron exactamente?», preguntó Mónica acercándose más. «Que va a hacer el ridículo, que no sabe cómo comportarse en esos eventos». «Pobrecita, debe estar muy ilusionada. Por eso es peor, va a llegar ahí y todos van a estar riéndose de ella». El bolígrafo se resbaló de los dedos de Sofía y cayó al piso con un ruido seco. Las dos mujeres voltearon hacia ella, sus rostros enrojeciendo al darse cuenta de que había escuchado todo. «Sofía, nosotras no», comenzó Claudia, pero Sofía ya se había levantado de su escritorio. «Disculpen», murmuró, caminando rápidamente hacia el baño. Una vez encerrada en el cubículo, Sofía se permitió llorar. Las palabras resonaban en su cabeza como ecos dolorosos. «Va a hacer el ridículo. Todos van a estar riéndose de ella». «¿Qué estaba pensando?», se preguntó a sí misma, limpiándose las lágrimas con papel de baño. «¿Cómo pude creer que encajaría en su mundo?». Su teléfono vibró en el bolsillo de su falda. Con manos temblorosas, sacó el dispositivo y vio el nombre de Alejandro en la pantalla. «No puedo contestar», susurró, mirando fijamente el teléfono mientras seguía vibrando. «No después de esto». Dejó que la llamada se fuera a buzón de voz, pero inmediatamente llegó un mensaje de texto. «Estoy emocionado por el sábado». «Eres increíble, Sofía. Los datos de participación de mercado no están en el reporte». Sofía irrumpió en la sala de juntas, donde Alejandro estaba a punto de comenzar la presentación más importante del trimestre. 15 inversionistas internacionales lo observaban expectantes, y las gráficas en la pantalla mostraban cifras incompletas. «¿Qué?», Alejandro parpadeó mirando su laptop con confusión. «Página 17. Falta la comparativa con la competencia que revisamos ayer». 2 semanas antes del baile, Sofía había llegado a la oficina a las 5 de la mañana, como siempre. Había notado el error mientras revisaba los documentos finales, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la sala de juntas con el archivo correcto en una memoria USB. «Señores, me disculpan un momento», dijo Alejandro a los inversionistas, su voz tensa. Se acercó a Sofía, quien ya estaba conectando la memoria a su laptop. Sus dedos se rozaron accidentalmente sobre el teclado y ambos sintieron una chispa eléctrica que ninguno de los dos se atrevió a mencionar. «¿Cómo te diste cuenta?», susurró él, inclinándose cerca de su oído. «Siempre reviso todo 2 veces». El aroma del perfume de Sofía, algo floral y sutil, invadió los sentidos de Alejandro. Por un momento, se olvidó completamente de los inversionistas que esperaban detrás de ellos. «Listo», anunció Sofía, retrocediendo un paso cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversionistas quedaron impresionados con las cifras de crecimiento y aprobaron la expansión internacional que Alejandro había propuesto. Cuando la sala finalmente se vació, él se quedó solo con Sofía, quien seguía organizando los documentos. «Me salvaste», le dijo aflojándose la corbata. «Solo hago mi trabajo». «No, fuiste mucho más allá de tu trabajo». Sofía levantó la mirada y por un instante sus ojos se encontraron. Había algo diferente en la forma como él la miraba, algo que no había visto antes en sus 2 años trabajando juntos. «Alejandro, yo
comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de que había usado su nombre de pila en lugar del formal licenciado Vega. Me gusta cómo suena mi nombre cuando lo dices. El comentario la hizo sonrojar y rápidamente bajó la mirada hacia los papeles. Deberíamos revisar el calendario de mañana, murmuró, tratando de regresar a territorio seguro. Sofía. ¿Sí? Gracias. En serio. Esa noche ambos se quedaron trabajando hasta tarde, preparando el seguimiento de la reunión. La oficina estaba vacía excepto por ellos dos, y las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales del piso 50. ¿No tienes hambre?, preguntó Alejandro cuando vio que eran las 9 de la noche. Un poco, pero quiero terminar esto. Yo pido algo, ¿qué te gusta? No es necesario, de verdad. Sofía, llevamos 11 horas trabajando. Ambos necesitamos comer. Terminaron compartiendo sushi en su oficina, sentados en el sofá de cuero mientras revisaban contratos. Era la primera vez que Sofía lo veía tan relajado, sin la formalidad que normalmente mantenía durante las horas de trabajo. ¿Cómo aprendiste a ser tan eficiente?, preguntó él, observándola mientras organizaba los documentos en pilas perfectamente ordenadas. Necesidad. Cuando trabajaba de mesera para pagarme la universidad, tenía que ser perfecta. ¿Mesera? Sofía se tensó, dándose cuenta de que había revelado algo de su pasado que prefería mantener privado. En un restaurante de la zona rosa, durante 4 años. ¿Mientras estudiabas? Sí, mi familia y... No podía costear la colegiatura. Alejandro la observó con una expresión que ella no supo interpretar. No era lástima, sino algo más profundo, como respeto genuino. Eso explica mucho. ¿Qué explica? ¿Por qué eres la persona más trabajadora que conozco? El cumplido la hizo sentir cálida por dentro, pero también expuesta. No estaba acostumbrada a que alguien de su posición social la viera realmente, más allá de su función como empleada. Debería irme, dijo, comenzando a recoger sus cosas. Es tarde. ¿Cómo llegas a tu casa? Metro. A esta hora no. Te llevo. No es necesario. Sofía, no es una petición. El trayecto en el Mercedes de Alejandro fue silencioso, pero cargado de tensión. Sofía miraba por la ventana los edificios que se deslizaban en la noche, muy consciente de su presencia a su lado. Gracias por todo, le dijo cuando llegaron al edificio modesto donde vivía en la colonia Doctores. Gracias a ti. No sé qué haría sin... Se quedó callado como si fuera a decir algo más, pero cambió de opinión. Descansa, fue lo único que añadió. Los siguientes días fueron extraños. Había una nueva tensión entre ellos, una conciencia mutua que antes no existía. Sofía se sorprendía observándolo durante las juntas, notando cómo se concentraba cuando leía, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba pensando. Alejandro, por su parte, comenzó a buscar excusas para pasar más tiempo cerca de su escritorio. Le llevaba café por las mañanas, algo que nunca había hecho antes. Le preguntaba su opinión sobre decisiones que normalmente tomaría solo. ¿Tú qué opinas del proyecto de expansión?, le preguntó una tarde sentándose en el borde de su escritorio. ¿Mi opinión importa? Claro que importa. Tienes mejor instinto para los negocios que la mitad de mi junta directiva. Sofía sintió mariposas en el estómago ante el cumplido, pero trató de mantener la compostura profesional. Creo que es arriesgado, pero necesario. ¿Por qué arriesgado? Porque requiere una inversión emocional, no solo financiera. Y las emociones pueden ser complicadas. La mirada que intercambiaron en ese momento duró más de lo profesionalmente apropiado. Ambos sabían que ya no estaban hablando solo de negocios. La semana siguiente, mientras revisaban las invitaciones para eventos corporativos, Alejandro sostuvo en sus manos la elegante tarjeta dorada del baile benéfico anual. «El evento más importante del año», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Ya decidiste a quién vas a llevar?», preguntó Sofía, tratando de sonar casual mientras su corazón se aceleraba. Alejandro la miró por encima de la invitación. En sus ojos había algo que la hizo contener el aliento. «Sofía, ¿sí? ¿Te gustaría acompañarme?». La pregunta cayó entre ellos como una bomba silenciosa. Sofía se quedó paralizada, segura de que había escuchado mal. «¿A mí?». «A ti. Pero yo soy tu asistente».
Eres mucho más que eso. El silencio se extendió entre ellos mientras Sofía procesaba la invitación. Su mente racional le gritaba que dijera que no, que era una mala idea, que cruzarían una línea que no deberían cruzar. «Está bien», susurró finalmente. «¿Está bien? Sí, me gustaría acompañarte». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue tan radiante que Sofía sintió como si el sol hubiera salido en medio de su oficina. Esa noche, solo en su departamento de Polanco, Alejandro se sirvió un whisky y se preguntó qué diablos había hecho. Sus amigos, especialmente Camila, no iban a entender su decisión. «¿Pero qué me importa lo que piensen?», se dijo a sí mismo, pero la pregunta siguió resonando en su cabeza hasta altas horas de la madrugada. «Mija, ¿estás segura de que quieres hacer esto?». La voz preocupada de Carmen Castellanos resonó en el pequeño departamento de 2 recámaras en Iztapalapa mientras observaba a su hija caminar de un lado a otro de la sala. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y un crucifijo de madera que había pertenecido a su abuela. «No lo sé, mamá, ya no lo sé». Sofía se dejó caer en el sofá desgastado donde había estudiado durante la universidad, el mismo donde su madre cosía por las noches para ganar dinero extra. 2 días después de recibir la invitación de Alejandro, las dudas la carcomían por dentro. «Cuéntame qué te preocupa». Carmen se sentó junto a su hija, sus manos curtidas por años de trabajo duro, tomando las de Sofía con ternura. A los 55 años, había criado a 3 hijos sola después de que su esposo los abandonara, y su sabiduría había sido forjada en la adversidad. «Es que somos de mundos diferentes, mamá, su dinero, su vida, yo no pertenezco ahí. Y él te lo ha dicho». «No, pero sus amigos no son él». Sofía miró alrededor del departamento que había sido su hogar durante 28 años. Los muebles eran viejos pero cuidados con amor. En las paredes colgaban sus diplomas, el de preparatoria, el de universidad, y una fotografía de su graduación donde toda la familia sonreía orgullosa. «¿Recuerdas cuando empezaste a trabajar en el restaurante?», preguntó Carmen siguiendo su mirada. «¿Cómo olvidarlo? Tenía tanto miedo de no ser lo suficientemente buena. Y sin embargo, fuiste la mejor mesera que tuvieron. Pagaste tu carrera, te graduaste con honores». Sofía sonrió a pesar de su angustia. Recordaba esas noches eternas sirviendo mesas, estudiando en los descansos, durmiendo 4 horas para llegar temprano a clases. Eso era diferente. ¿Por qué? Porque ahí solo dependía de mí. En esto, hay tantas cosas que no controlo. Carmen se levantó y caminó hacia la pequeña cocina, donde comenzó a preparar café como hacía cada vez que su hija necesitaba una conversación seria. «Sofía, tu valor no depende de que ellos te acepten, pero sí importa lo que piensen. ¿A quién? ¿A ti o a él?». La pregunta golpeó a Sofía como un puño en el estómago. Su madre siempre tenía la habilidad de ir directo al corazón del problema. «A los 2, supongo». «Entonces pregúntate esto. ¿Vale la pena un hombre que se avergüence de ti?». Mientras tanto, en su mansión de Polanco, Alejandro caminaba por los pasillos vacíos de la casa donde había crecido. Las obras de arte que colgaban de las paredes valían más que el salario anual de la mayoría de las personas, pero nunca habían logrado llenar el vacío emocional de esos espacios. «Señor Alejandro, ¿necesita algo?», preguntó Mercedes, el ama de llaves que había trabajado para su familia durante 15 años. «No, Mercedes, solo en pensando». La mujer de unos 60 años lo había visto crecer desde niño. Había sido más madre para él que su propia madre, quien siempre había estado demasiado ocupada con eventos sociales y viajes a Europa. «¿Puedo preguntarle qué lo tiene tan preocupado?». Alejandro se detuvo frente a un retrato familiar tomado cuando tenía 12 años. Su padre, serio y distante, su madre con una sonrisa perfectamente ensayada, y él en el medio luciendo perdido a pesar de la ropa cara. «Mercedes, ¿cree que soy como ellos? ¿Como sus padres?». «Sí, frío, desconectado de la realidad». Mercedes lo observó con cariño maternal. Había limpiado sus lágrimas cuando era niño, había escuchado sus problemas de adolescente, había sido la única constante cálida en esa casa de mármol.
Usted tiene algo que ellos nunca tuvieron. ¿Qué? Un corazón que busca conexión real. La respuesta lo hizo sonreír por primera vez en días. Mercedes tenía razón. Él siempre había sentido que algo le faltaba en las relaciones superficiales que caracterizaban su círculo social. Hay una mujer, confesó, sorprendiéndose a sí mismo. Lo imaginé. ¿Es especial? Muy especial, pero no es como nosotros. ¿Nosotros? Rico, de buena familia. Ya sabe. Mercedes negó con la cabeza, una expresión de decepción cruzando por su rostro. Señor Alejandro, el dinero no hace buena a la gente. Mis amigos no lo ven así. Sus amigos no son usted. De vuelta en Iztapalapa, Carmen servía el café mientras Sofía miraba por la ventana hacia las calles bulliciosas del barrio donde había crecido. Niños jugaban fútbol en la calle, vecinas conversaban en las escaleras, vida real pulsaba en cada esquina. Mamá, ¿crees que estoy traicionando mis raíces? ¿Por aceptar una invitación? ¿Por querer encajar en su mundo? Carmen regresó con las tazas humeantes y se sentó frente a su hija. Escúchame bien, Sofía Castellanos. Tus raíces no están en este lugar. ¿Qué? Están en tu carácter, en tu trabajo duro, en tu honestidad. Eso lo llevas contigo donde sea que vayas. Sofía sintió lágrimas amenazando con brotar. Su madre siempre sabía exactamente qué decir. ¿Y si me humillan? Entonces te levantas con la frente en alto y recuerdas quién eres. ¿Y si él se avergüenza de mí? Entonces no era el hombre que merecías. En Polanco, Alejandro se había servido un whisky y estaba sentado en su estudio, rodeado de libros que rara vez leía, y premios empresariales que habían perdido su significado. Su teléfono sonó con una llamada de Camila. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, Camila, ¿qué necesitas? Nada específico, solo quería saber si ya habías reconsiderado lo del baile. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de las expectativas sociales presionando sobre sus hombros. No hay nada que reconsiderar. Ay, amor, todos cometemos errores impulsivos. No fue un error. Piénsalo bien. Tu reputación, tu posición social. Mi reputación va a estar bien. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Como quieras. Pero no digas que no te advertí. Cuando colgó, Alejandro se quedó mirando su reflejo en la ventana. Detrás de él, los lujos de su vida parecían acusadores, recordándole todo lo que había heredado sin esfuerzo. ¿Qué tipo de hombre quiero ser?, se preguntó en voz alta. De vuelta en Iztapalapa, Sofía abrazaba a su madre en la puerta del departamento. Ve a ese baile, mija, pero ve siendo tú. ¿Y si no soy suficiente? Entonces, él no es suficiente para ti. Mientras caminaba hacia la estación del metro, Sofía sintió una resolución creciendo en su pecho. No iba a permitir que el miedo la definiera. Había trabajado demasiado duro para llegar donde estaba como para echarse atrás ahora. Al mismo tiempo, Alejandro conducía por las calles vacías de Polanco, pensando en Sofía y en la vida auténtica que ella representaba. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de elegir algo real sobre algo conveniente. Ya basta de vivir para las expectativas de otros, murmuró, pisando el acelerador hacia un futuro incierto pero propio. Sofía Castellanos, abre esta puerta ahora mismo. Los golpes en la puerta del departamento resonaron como tambores de guerra. Sofía, que había estado acostada en su cama mirando el techo durante las últimas 2 horas, se incorporó sobresaltada. Solo una persona en el mundo tocaba a su puerta con esa autoridad. Daniela, ¿qué haces aquí? Vengo a salvarte de ti misma. Daniela Ramos irrumpió en el departamento como un huracán de energía creativa, cargando 2 maletas enormes, un maniquí plegable y una máquina de coser portátil. Su cabello negro estaba recogido en un moño despeinado. Llevaba lentes de diseñador sobre la cabeza y un delantal lleno de alfileres. ¿Cómo supiste que...? Tu mamá me llamó. Dice que estás considerando no ir al baile. Sofía cerró la puerta y observó cómo su mejor amiga desde la secundaria transformaba su pequeña sala en un estudio de diseño improvisado. Conocía esa mirada determinada en los ojos de Daniela. Significaba que no iba a aceptar un no por respuesta. Dani, es complicado. ¿Qué es complicado? Un hombre increíble te invitó a un evento elegante. Sus amigos se van a burlar de mí. Daniela se detuvo en medio de desempacar telas
y la miró con una expresión que mezclaba exasperación con cariño. ¿Y qué si lo hacen? ¿Cómo que y qué si lo hacen? Sofía, ¿recuerdas cuando abrí mi primer taller en la Roma Norte? Por supuesto que lo recordaba. Daniela había luchado durante años para establecerse como diseñadora independiente, enfrentando el desprecio de casas de moda establecidas que la veían como una advenediza sin pedigrí. Los diseñadores importantes me dijeron que nunca iba a triunfar, continuó Daniela, mientras extendía una tela turquesa que brillaba como agua bajo las luces. Que no tenía la educación correcta, los contactos correctos, pero tú no te rendiste. Exacto. ¿Y sabes por qué? Sofía negó con la cabeza, aunque empezaba a entender hacia dónde iba su amiga. Porque mi valor no dependía de su aprobación. Daniela comenzó a tomar medidas de Sofía con una cinta métrica, sus movimientos precisos y profesionales. Había algo reconfortante en la familiaridad del proceso, en tener a alguien que la conocía tan bien que podía leer su cuerpo como un mapa. Levanta el brazo derecho. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Sof, te he visto trabajar doble turno mientras estudiabas, dormir 4 horas por noche durante 4 años y graduarte con honores. Eso era diferente. ¿Por qué? Sofía se quedó callada mientras Daniela anotaba medidas en un cuaderno lleno de bocetos y números. Porque ahí controlaba las variables. ¿Y aquí qué no controlas? Todo. Lo que van a pensar, lo que van a decir. Daniela se irguió y la miró directo a los ojos. Sofía, no puedes controlar lo que piensen otros, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. La máquina de coser comenzó a ronronear mientras Daniela trabajaba con una velocidad que hablaba de años de experiencia. Sus dedos se movían sobre la tela como los de un pianista sobre las teclas, creando algo hermoso de la nada. «Cuéntame del vestido», dijo Sofía, sentándose en el piso junto a su amiga. «Turquesa profundo, como tus ojos cuando estás determinada. Mis ojos son cafés, no cuando tienes esa mirada de «voy a conquistar el mundo». Entonces se ven turquesa». Sofía sonrió por primera vez en días. Daniela siempre había tenido esa habilidad de ver colores y emociones donde otros solo veían lo obvio. «¿Va a ser muy elegante? Va a ser perfecto para ti». Mientras trabajaba, Daniela le contó sobre su último cliente. Una actriz que había insistido en un vestido completamente impractical para una premiere. Le dije que se iba a ver ridícula, pero insistió. Al final todas las fotos que salieron en las revistas la mostraban tropezando. ¿Cuál es la moraleja? Que la elegancia real viene de sentirse cómoda en tu propia piel. Las horas pasaron volando. Sofía preparó café mientras Daniela cosía, y poco a poco el vestido comenzó a tomar forma en el maniquí. Era hermoso. Líneas limpias que realzaban la figura de Sofía sin ser ostentosas, un color que hacía que su piel morena brillara. Es increíble. Y todavía no has visto el detalle final. Daniela sacó de su maleta una bolsa de terciopelo negro y de ella extrajo un collar delicado con pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Dani, no puedo aceptar esto. Era de mi abuela. Ella siempre decía que las joyas eran para momentos especiales. ¿Y si se pierde? Entonces se pierde por una buena causa. Cuando el vestido estuvo terminado, Daniela hizo que Sofía se lo probara. El momento en que se vio en el espejo de cuerpo completo de su recámara, algo cambió en su interior. «Dios mío», susurró. «¿Verdad? No era solo el vestido, aunque era espectacular. Era la forma como se veía a sí misma. Fuerte, elegante, digna. El reflejo que la miraba desde el espejo no era la asistente insegura que se escondía detrás de su escritorio, sino una mujer poderosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Daniela ajustando los últimos detalles. Como si pudiera conquistar el mundo. «Ahí están esos ojos turquesa». Sofía giró frente al espejo, observando cómo la tela se movía con ella como una segunda piel. Por primera vez en semanas, no pensó en lo que dirían los amigos de Alejandro o si encajaría en su mundo. «Daniela». «¿Sí? Gracias. No solo por el vestido. ¿Por qué más? Por recordarme quién soy». Su amiga sonrió mientras guardaba sus herramientas de costura. «Nunca lo olvidaste, Sof. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara».
Esa noche, después de que Daniela se fuera, Sofía se quedó despierta admirando el vestido que colgaba de la puerta de su armario. Mañana sería el baile, y por primera vez desde que había aceptado la invitación de Alejandro, se sentía lista. Mañana les voy a demostrar quién soy realmente, se dijo a sí misma, y esta vez lo dijo con convicción. Se acostó con una sonrisa en los labios, soñando no con la aprobación de desconocidos, sino con la posibilidad de ser completamente ella misma en un mundo que tal vez, solo tal vez, estaba listo para conocerla. El vestido turquesa brilló suavemente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, esperando su momento de gloria. Necesito que me consigas todo sobre esta mujer. Camila Santibáñez deslizó una fotografía de Sofía a través del escritorio de caoba hacia Roberto Méndez, un detective privado cuya discreción había sido comprada muchas veces por familias de la alta sociedad mexicana. La oficina olía a cuero caro y secretos bien guardados. ¿Qué tipo de información busca, señorita Santibáñez? Todo. ¿Dónde nació, dónde creció, dónde ha trabajado? Especialmente quiero fotografías comprometedoras. Roberto examinó la foto de Sofía tomada discretamente en las oficinas de Vegatech. Era una mujer atractiva, profesional, nada que gritara escándalo a primera vista. ¿Puedo preguntar por qué? Camila sonrió, pero no llegó a sus ojos verdes. Era la sonrisa de un depredador que ha detectado debilidad en su presa. Digamos que necesito recordarle a ciertas personas cuál es su lugar en el mundo. 3 días después, Camila recibía un sobre manila grueso en la privacidad de su suite en el Hotel Familiar de Las Lomas. Sus manos temblaron ligeramente de anticipación mientras abría el sello. «Perfecta», murmuró mientras revisaba fotografías de Sofía trabajando como mesera en un restaurante de clase media. Absolutamente perfecta. El reporte era exhaustivo. Sofía Castellanos, nacida en Iztapalapa, padre ausente, madre trabajadora doméstica, hermanos menores. Había trabajado como mesera en el Rincón Tapatío durante sus años universitarios, a veces haciendo turnos dobles para pagar la colegiatura. «Mira nada más», se dijo Camila a sí misma, sosteniendo una fotografía donde Sofía llevaba el uniforme del restaurante. La Cenicienta de Alejandro. Su teléfono sonó casi inmediatamente. Era Patricia Herrera, su aliada más confiable en el círculo social. «¿Ya tienes la información?» «Mejor que información. Tengo munición». «¿Qué encontraste?» Camila se recostó en su sofá de terciopelo, saboreando el momento. «Nuestra querida secretaria sirvió mesas para pagarse la universidad. Tengo fotos». El grito ahogado de Patricia del otro lado de la línea la hizo sonreír con satisfacción. «Vas a confrontarla privadamente». «Por favor, Patricia, eso sería desperdiciar una oportunidad dorada». «¿Qué tienes en mente?» «El baile, frente a todos». Esa tarde, Camila convocó una reunión urgente en el Club Chapultepec con sus amigas más cercanas, Patricia, Mónica Elizondo y Fernanda Ruiz. Las 4 habían crecido juntas en el privilegio y compartían una lealtad feroz hacia su círculo exclusivo. «Necesito que estén preparadas para mañana en la noche», anunció Camila mientras servía champán rosado en copas de cristal. «¿Preparadas para qué?», preguntó Mónica, aunque su tono sugería que ya sabía que no le gustaría la respuesta. «Para salvar a Alejandro de sí mismo». Fernanda se removió incómodamente en su asiento. «Camila, ¿no crees que ya fue suficiente? Si él quiere llevarla». «No, Fer, no fue suficiente». La frialdad en la voz de Camila hizo que todas las mujeres guardaran silencio. Había algo peligroso en su mirada, algo que no habían visto antes. «Esa mujer no pertenece a nuestro mundo», continuó su voz ganando intensidad. «Y si Alejandro no puede ver eso, entonces tendremos que mostrárselo a él y a todos los demás». «¿Cómo?», preguntó Patricia, aunque parecía temer la respuesta. Camila sacó las fotografías del detective y las colocó sobre la mesa como cartas de póker. «Con la verdad». Las mujeres se inclinaron para ver las imágenes. Mónica se llevó una mano a la boca. «Camila, esto es cruel». «¿Cruel? ¿Cruel es proteger la reputación de nuestro círculo social?» «¿Y si Alejandro se enoja?», preguntó Fernanda. «Se enojará conmigo, no con ustedes. Yo asumo la responsabilidad».
Patricia tomó una de las fotografías y la estudió más de cerca. ¿Cómo planeas hacer esto público? He hablado con el organizador del evento. Durante la cena, justo antes del baile principal, habrá una presentación audiovisual. Y estas fotografías van a ser parte de esa presentación. El silencio que siguió fue pesado con culpabilidad y anticipación. Todas sabían que cruzarían una línea, pero ninguna se atrevía a desafiar a Camila directamente. «Estamos seguras de que esto es necesario», murmuró Mónica, su voz apenas audible. «Prefieren que Alejandro se case con ella, que nuestros hijos crezcan en un mundo donde cualquiera puede comprar su camino hacia arriba». «Ella no compró nada», señaló Fernanda tímidamente. «Trabajó por todo». Camila la miró con una expresión que hubiera congelado el champán en sus copas. «¿De qué lado estás, Fernanda?» «Del tuyo, por supuesto, solo digo que...» «No digas nada, solo asegúrense de estar preparadas mañana». Mientras sus amigas se marchaban con expresiones inquietas, Camila se quedó sola en el club, contemplando las fotografías como un general estudiando mapas de batalla. «Perdóname, Alejandro», susurró, aunque no había arrepentimiento real en su voz. «Pero esto es por tu propio bien». Esa misma tarde, ignorante de la conspiración que se tejía en su contra, Alejandro se probaba su smoking en la mejor sastrería de Polanco. Se veía al espejo y por primera vez en años se sentía genuinamente emocionado por un evento social. «¿Cómo se ve, señor Vega?», preguntó el sastre ajustando los últimos detalles. «Perfecto, quiero verme perfecto mañana». «¿Alguna ocasión especial?». Alejandro sonrió, pensando en Sofía. «Muy especial». Su teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. «Gracias por la invitación. Estoy nerviosa pero emocionada». «Yo también», respondió, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. De vuelta en su suite, Camila guardaba las fotografías en un sobre especial que entregaría al técnico audiovisual del evento la mañana siguiente. «Mañana todos sabrán quién es realmente esa mosquita muerta», murmuró, mientras sellaba el sobre con satisfacción venenosa. Se sirvió otra copa de champán y brindó hacia su reflejo en el espejo, por mantener las cosas en su lugar correcto. Pero en el fondo de su corazón, una voz pequeña le susurraba que lo que planeaba hacer era imperdonable. La ignoró, como había ignorado su conciencia toda su vida, y se fue a dormir soñando con la humillación pública de Sofía Castellanos. El sobre con las fotografías descansaba sobre su tocador, esperando el momento perfecto para destruir la felicidad de dos personas inocentes. «¿Sofía vive aquí?». Alejandro bajó de su Mercedes y miró alrededor de la colonia Doctores con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Las calles bullían de vida, niños jugando fútbol entre los autos estacionados, mujeres platicando en las esquinas, música saliendo de las ventanas abiertas. Era un mundo completamente diferente al silencio aséptico de Polanco. La noche antes del baile, algo lo había impulsado a visitarla. Tal vez era la necesidad de conocer realmente a la mujer que había logrado despertar emociones que creía perdidas, o tal vez era el deseo inconsciente de escapar de las expectativas asfixiantes de su propio mundo. «Edificio 47, apartamento 3B», murmuró, revisando la dirección que había memorizado de los archivos de recursos humanos. El edificio de 5 pisos estaba pintado de un color durazno deslavado, con balcones pequeños llenos de plantas y ropa tendida. No había portero ni lobby elegante, solo un interfón con nombres escritos a mano en etiquetas despegándose. «Castellanos», leyó, presionando el botón con el corazón acelerado. «¿Sí?». La voz de Sofía sonó sorprendida a través del intercomunicador. «Soy yo, Alejandro». Hubo una pausa larga, seguida del sonido del zumbador liberando la puerta. «Tercer piso», dijo ella, su voz cargada de sorpresa e inquietud. Alejandro subió las escaleras de concreto, notando los murales infantiles pintados en las paredes y el aroma de comida casera que flotaba por los pasillos. Era tan diferente a los elevadores silenciosos y los pasillos vacíos de los edificios donde estaba acostumbrado a moverse. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía cuando abrió la puerta, claramente nerviosa por recibirlo en su hogar. «Quería verte antes de mañana». Ella llevaba jeans y una blusa sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Sin maquillaje y en la comodidad de su casa,
se veía aún más hermosa de lo que él recordaba. «Pasa», dijo finalmente, haciéndose a un lado. El departamento era pequeño, pero acogedor. Los muebles eran viejos, pero cuidados. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares y diplomas enmarcados. Había flores frescas en un florero sobre la mesa del comedor y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. «Sofía, ¿quién es?», gritó una voz desde la cocina. «Es un amigo del trabajo, mamá». Carmen Castellanos apareció secándose las manos en un delantal, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina cuando vio a Alejandro. «¡Ay, qué guapo! Sofía, no me habías dicho que tenías amigos tan elegantes». «Mamá», murmuró Sofía sonrojándose. «Mucho gusto, señora, soy Alejandro Vega». Carmen le tendió la mano con calidez, sin intimidarse por su traje caro o su presencia imponente. «Carmen Castellanos, ¿ya cenaste, muchacho?» «No, pero no quiero molestar». «Qué molestia ni qué nada. Sofía, sirve otro plato». Antes de que pudiera protestar, Alejandro se encontró sentado a la mesa familiar, rodeado por el calor de un hogar real. Carmen le sirvió pozole con una generosidad que no tenía nada que ver con protocolo social, y todo que ver con hospitalidad genuina. «¿Y a qué te dedicas, Alejandro?», preguntó Carmen mientras se sentaba con ellos. «Tengo una empresa de tecnología». «¿Computadoras?». «Algo así». Sofía observaba la interacción con una mezcla de nerviosismo y ternura. Nunca había visto a Alejandro tan relajado, tan humano. «Mi Sofía siempre fue muy buena con los números», continuó Carmen con orgullo maternal. «Desde chiquita, ¿verdad, mija?» «Mamá, no creo que...». «Es cierto», interrumpió Alejandro, mirando a Sofía con admiración. «Es la persona más inteligente que conozco». El cumplido hizo que Sofía bajara la mirada, pero Carmen sonrió satisfecha. «Trabajó muy duro para llegar donde está. 4 años sirviendo mesas, estudiando hasta las 3 de la mañana». «¿4 años?», preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. «En el Rincón Tapatío. Turnos dobles los fines de semana». Alejandro sintió una punzada de respeto y algo más profundo. Miró alrededor del departamento con nuevos ojos. Cada mueble representaba sacrificio, cada diploma en la pared significaba noches sin dormir. Cada sonrisa de esas fotografías familiares había sido ganada con trabajo duro y amor genuino. Debe estar muy orgullosa de ella. «Es mi tesoro», respondió Carmen tocando la mano de su hija. «Y cualquier hombre que la valore de verdad va a ser bienvenido en esta casa». La mirada directa de Carmen no pasó desapercibida para Alejandro. Era una advertencia sutil pero clara. «Trata bien a mi hija o vete». «Mamá, seguramente Alejandro tiene cosas que hacer». «No tengo prisa», dijo él rápidamente. «De hecho, me gustaría conocer más sobre... ustedes». Las siguientes 2 horas pasaron como minutos. Carmen le mostró fotografías de Sofía graduándose de la universidad, le contó historias de su infancia, le explicó cómo habían salido adelante los 4 después de que el padre los abandonara. «Sofía siempre cuidó de sus hermanos menores», explicó Carmen mientras servía café. «Los ayudaba con la tarea mientras yo trabajaba de noche». «¿Dónde están ahora?», preguntó Alejandro. «Miguel estudia ingeniería en la UNAM. Ana está en la preparatoria. Sofía les paga los estudios». Alejandro miró a Sofía, quien parecía querer que la tierra se la tragara. «No es para tanto», murmuró ella. «Es todo para mí», le respondió su madre con firmeza. Cuando Carmen se retiró a su habitación para darles privacidad, Sofía y Alejandro se quedaron solos en la pequeña sala. El silencio se extendió entre ellos, cargado de nuevas comprensiones. «Tu familia es increíble», dijo él finalmente. «Son todo lo que tengo, y tú eres todo lo que ellos tienen». Sofía lo miró con ojos brillantes de emoción contenida. «Alejandro, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». «Mañana en el baile no sé si voy a encajar». Él se acercó más a ella en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. «Sofía, después de estar aquí, de conocer tu mundo real». «¿Qué?». «Me doy cuenta de que yo soy el que no encaja». «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque mi mundo está lleno de personas que nunca han trabajado realmente por nada». Y tú eres real». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Sofía. «Somos de mundos diferentes».
No, venimos de mundos diferentes, pero podemos crear uno nuevo. Alejandro se inclinó hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia. El momento era perfecto, cargado de honestidad y posibilidad. Sofía, yo... Su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Lo ignoró la primera vez, pero siguió sonando. Contesta, susurró ella. Puede ser importante. Era Ricardo, su socio principal, con una crisis de última hora que requería su atención inmediata. Luego Camila, luego su asistente de comunicaciones. Las llamadas se sucedieron una tras otra, arrastrándolo de vuelta al mundo de responsabilidades corporativas. Tengo que irme, dijo finalmente con genuino pesar. Lo entiendo. En la puerta, se volvió hacia ella una última vez. Mañana, cuando bailes conmigo, quiero que recuerdes esto. ¿Qué? Que eres perfecta exactamente como eres. Mientras bajaba las escaleras, Alejandro se dio cuenta de que había subido como un hombre buscando conocer a una mujer y bajaba completamente enamorado no solo de Sofía, sino de todo lo que ella representaba. Autenticidad, trabajo duro, amor genuino. «Ya no puedo vivir sin esto», se dijo a sí mismo, refiriéndose no solo a ella, sino a la vida real que había encontrado en ese pequeño departamento de la colonia Doctores. ¿Está todo listo para esta noche? Camila habló en voz baja por teléfono mientras caminaba por los jardines del Museo Nacional de Antropología, supervisando personalmente los últimos preparativos. El técnico audiovisual, un hombre nervioso llamado Jorge, asintió desde su posición junto al equipo de proyección. Las fotografías están programadas para aparecer durante el segundo plato de la cena. ¿Cuánto tiempo estarán en pantalla? 30 segundos cada una, 4 fotografías en total. Camila sonrió con satisfacción mientras le entregaba un sobre grueso lleno de billetes. Recuerda, si alguien pregunta, fue un error técnico. Por supuesto, señorita Santibáñez. Jorge guardó el dinero en su bolsillo, tratando de ignorar la sensación de que estaba participando en algo cruel. Necesitaba el dinero extra, y los problemas de los ricos no eran asunto suyo. Mientras tanto, en su departamento de la colonia Doctores, Sofía se sentaba frente al espejo de su habitación, mientras Daniela trabajaba en su cabello con la precisión de una artista. «¿Cómo te sientes?», preguntó Daniela, creando ondas suaves que enmarcaban perfectamente el rostro de su amiga, extrañamente en paz. Y era cierto. Después de la visita de Alejandro la noche anterior, algo había cambiado en el interior de Sofía. Las dudas seguían ahí, pero ahora estaban acompañadas de una certeza nueva. Ella tenía valor, independientemente de lo que pensara la alta sociedad. «Anoche vino a visitarme. Alejandro, aquí, cenó con mi mamá y conmigo, vio nuestras fotografías, conoció nuestra historia». Daniela se detuvo en medio de aplicar el maquillaje, sus ojos brillando de emoción. «¿Y qué pasó?» Se enamoró, no solo de mí, sino de esto, de lo real. Por eso estás tan tranquila. Sofía asintió mientras Daniela aplicaba el último toque de brillo en sus labios. «Sigo nerviosa, pero ya no tengo miedo». «Perfecto, porque estás a punto de deslumbrar a todos». En su oficina de Vega Tech, Alejandro revisaba documentos mientras esperaba la hora de irse a casa a prepararse, cuando sonó su teléfono. Era Fernando Castillo, uno de sus socios más importantes. «Alejandro, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre esta noche. Los inversionistas europeos van a estar ahí. Lo sé. Por eso va a ser una noche perfecta para cerrar el trato». «Exactamente. Por eso no puedes permitirte distracciones». Alejandro sintió su mandíbula tensarse. «¿Distracciones como cuáles?» «Como llevar a tu empleada a un evento de negocios». «Sofía no es una distracción, Fernando. Mira, no tengo nada personal contra la muchacha, pero piensa en las percepciones». «¿Las percepciones de quién?» «De gente que puede hacer o romper nuestro futuro financiero». Alejandro colgó sin responder, pero las palabras de Fernando resonaron en su cabeza. Por primera vez en días, una pizca de duda se filtró en sus pensamientos. A las 6 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar al museo. Camila, espectacular en un vestido negro de diseñador, se posicionó estratégicamente en el área de recepción para interceptar a las personas clave. «Patricia, ven acá», murmuró cuando vio llegar a su amiga.
¿Ya está todo listo? Todo. Ahora solo necesitamos sembrar la semilla. ¿Qué semilla? La curiosidad. Camila se acercó a un grupo de esposas de empresarios importantes que conversaban junto a la fuente central del museo. ¿Ya se enteraron de la sorpresa de esta noche?, les preguntó con falsa inocencia. «¿Qué sorpresa?», respondió Claudia Mendoza, esposa del dueño de una cadena de restaurantes. «Alejandro va a traer a alguien muy interesante». «¿Quién?». «Su asistente personal». Los murmullos comenzaron inmediatamente. Camila sonrió internamente mientras se alejaba para repetir la misma conversación con otros grupos. «¿Su secretaria?», susurró una mujer a otra. «¿La que trabaja en su oficina? Qué raro, ¿no tiene novia?». A las 7:30, Alejandro llegó al museo luciendo impecable en su smoking. Varios hombres de negocios lo interceptaron inmediatamente, pero él los saludó con cortesía distraída, buscando con la mirada hacia la entrada. «¿Dónde está tu acompañante?», preguntó Ricardo Mendoza acercándose con una copa de champán. «Está por llegar». «Alejandro, todavía hay tiempo para...». «¿Para qué, Ricardo?». «Para reconsiderar. Traje a mi sobrina Valeria. Está disponible». Alejandro lo miró con una expresión que hizo que Ricardo retrocediera un paso. «No me vuelvas a sugerir algo así». En su departamento, Sofía daba los últimos toques a su arreglo. El vestido turquesa brillaba como agua bajo las luces. El collar de la abuela de Daniela capturaba la luz perfectamente, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. «¿Estás lista?», anunció Daniela con lágrimas de orgullo en los ojos. «¿Segura?». «Más que segura. Estás radiante». Sofía se miró una última vez en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, elegante, digna. No era la versión de sí misma que otros esperaban, sino la versión que siempre había llevado dentro. «Es hora», susurró. El taxi que Daniela había insistido en pagar la dejó en la entrada del museo. Mientras caminaba hacia las puertas principales, Sofía pudo ver a través de las ventanas la elegancia del evento. Hombres en smokines, mujeres en vestidos de diseñador, meseros con bandejas de champán. «Puedo hacer esto», se dijo a sí misma, respirando profundamente. En la puerta el encargado de protocolo revisó su invitación con sorpresa mal disimulada. «¿Señorita Castellanos?». «Sí, soy la acompañante del señor Vega». El hombre intercambió una mirada significativa con su asistente antes de sonreír profesionalmente. «Por supuesto, bienvenida». Cuando las puertas del salón principal se abrieron frente a ella, Sofía pudo sentir el peso de las miradas. Algunos invitados, ya advertidos por los rumores de Camila, se voltearon para verla llegar. «¿Es ella?», murmuró alguien. «La asistente», confirmó otra voz. Sofía notó las miradas extrañas, los susurros discretos, pero mantuvo la cabeza en alto. Había venido demasiado lejos para echarse atrás ahora. «Ya no soy la misma mujer que era esta mañana», pensó mientras sus tacones resonaban contra el mármol y dio el primer paso hacia su destino. El salón se quedó en silencio absoluto. Nunca había visto el salón tan silencioso. Alejandro susurró las palabras mientras giraba con Sofía en la pista de baile, ambos perdidos en su propia burbuja de intimidad. La música del cuarteto de cuerdas los envolvía como una caricia, y por un momento parecía que el resto del mundo había desaparecido. «Es porque están esperando que meta la pata», respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Entonces van a esperar mucho tiempo». Pero mientras bailaban, Sofía podía sentir el peso de las miradas clavándose en ella desde todos los rincones del salón. Algunas admiradas, otras evaluadoras, varias claramente hostiles. En particular, los ojos verdes de Camila Santibáñez la seguían como los de un depredador. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias desde el pequeño escenario, «es momento de pasar al comedor principal para la cena». Las parejas comenzaron a moverse hacia el salón contiguo, donde mesas redondas decoradas con orquídeas blancas esperaban a los 300 invitados más prominentes de la Ciudad de México. «¿Lista para la parte difícil?», preguntó Alejandro ofreciéndole su brazo. «¿La cena es la parte difícil?». «Las conversaciones durante la cena». Sofía respiró profundamente mientras caminaban hacia su mesa asignada.
donde los esperaban algunos de los inversionistas más importantes de la empresa de Alejandro y sus esposas. Por primera vez en la noche, sintió que las mariposas en su estómago se transformaban en algo más parecido a pánico. «Alejandro, querido», lo saludó Margot Villanueva, esposa del presidente de la Cámara de Comercio. «¿No vas a presentarnos a tu acompañante?» «Por supuesto, Margot, te presento a Sofía Castellanos». «Encantada», respondió Margot, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. «¿Y a qué te dedicas, querida?» «Trabajo en administración corporativa». La respuesta técnicamente honesta pero vaga pareció satisfacer momentáneamente a Margot, quien asintió antes de volverse hacia otra conversación. Durante el primer plato, Sofía se las arregló para mantener conversaciones ligeras sobre arte y cultura, temas que había estudiado en la universidad y sobre los cuales podía opinar con inteligencia. Alejandro la observaba con orgullo, mientras ella se desenvolvía con gracia creciente. «Es más inteligente que cualquiera de ustedes», pensó mientras la escuchaba discutir la exposición temporal de arte prehispánico que se exhibía en ese mismo museo. Pero cuando llegó el segundo plato, las luces del salón se atenuaron ligeramente y las pantallas que habían mostrado el menú de la noche se encendieron para lo que parecía ser una presentación audiovisual de rutina. «Como parte de nuestro programa de esta noche», anunció el maestro de ceremonias, «queremos compartir con ustedes algunas imágenes de la comunidad empresarial de nuestra ciudad». Las primeras imágenes fueron las esperadas: fotografías de eventos corporativos, inauguraciones, ceremonias de premiación. Los invitados apenas les prestaron atención, concentrados en sus conversaciones y su cena. Entonces apareció la primera fotografía de Sofía. El murmullo de conversaciones se detuvo como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. En la pantalla, claramente visible para todos los 300 invitados, estaba Sofía con 19 años, llevando el uniforme de mesera de El Rincón Tapatío, balanceando una bandeja llena de platos. «Dios mío», susurró alguien en una mesa cercana. Sofía sintió como si la sangre se le hubiera congelado en las venas. Su tenedor se resbaló de sus dedos y cayó al plato con un tintineo que sonó ensordecedor en el silencio del salón. La segunda fotografía era peor. Sofía limpiando una mesa, con el cabello sudoroso recogido en una cola de caballo y una expresión de cansancio en el rostro. La tercera la mostraba contando propinas al final de un turno largo. «¿Qué diablos?», murmuró Alejandro, poniéndose de pie bruscamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Camila Santibáñez se levantó de su mesa con la elegancia de una actriz que hace su entrada triunfal. «¡Ay, qué pena!», exclamó con voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Parece que hubo un pequeño error técnico, pero su sonrisa satisfecha dejaba claro que no había sido ningún error. Aunque, continuó, caminando lentamente hacia el centro del salón, «creo que es importante que todos sepamos con quién estamos cenando». El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sofía permanecía sentada, paralizada por la humillación, sintiendo como 300 pares de ojos la diseccionaban. «Camila, suficiente», gruñó Alejandro, pero ella lo ignoró. «No hay nada de malo en trabajar honestamente», dijo Camila con falsa dulzura. «Pero creo que todos merecemos saber quién es realmente nuestra invitada especial de esta noche». Fue entonces cuando algo cambió en el interior de Sofía. La humillación se transformó en algo más poderoso: indignación. Se puso de pie lentamente, su vestido turquesa brillando bajo las luces como armadura. «Tienes razón», dijo Sofía, su voz clara y firme. «Todos merecen saber quién soy realmente». El salón se quedó aún más silencioso, si eso era posible. «Soy Sofía Castellanos. Trabajé como mesera durante 4 años para pagarme la universidad. Me gradué con honores en administración. He trabajado 70 horas a la semana durante 2 años para llegar donde estoy». Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. «Y sí, vengo de Iztapalapa. Mi madre es trabajadora doméstica. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años». Alejandro la miraba con una admiración que rayaba en adoración. «Pero», continuó Sofía, mirando directamente a Camila, «nunca en mi vida he necesitado humillar a otra persona para sentirme mejor conmigo misma».
El golpe fue tan certero que Camila retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Fue entonces cuando Alejandro se movió, caminó hasta el micrófono en el pequeño escenario y lo tomó con manos firmes. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando por todo el salón, «quiero presentarles oficialmente a la mujer más extraordinaria que conozco». Sofía lo miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Sofía Castellanos no solo es inteligente y hermosa», continuó Alejandro, «sino que tiene algo que muchos aquí hemos perdido: autenticidad y un corazón noble». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón, pero esta vez tenían un tono diferente. «Ella ha trabajado por todo lo que tiene. Ha sacrificado comodidades para darle educación a sus hermanos menores. Ha cuidado de su familia mientras construía su propia carrera». Alejandro bajó del escenario y caminó directamente hacia Sofía. «Y yo», dijo, tomando sus manos mientras todos observaban, «estoy completamente, irremediablemente enamorado de ella». El salón estalló en murmullos, pero Sofía solo podía escuchar los latidos de su propio corazón. «No me importa lo que piense nadie más», continuó Alejandro, su voz ahora solo para ella, aunque el micrófono siguiera captando sus palabras. «Tú eres real en un mundo de falsedad. Eres fuerte cuando otros solo aparentan serlo». Se inclinó hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia. «Te amo, Sofía, no a pesar de quién eres, sino exactamente por quién eres». El beso que siguió fue apasionado, honesto y completamente ajeno a las 300 personas que los observaban. Cuando finalmente se separaron, el salón estalló en aplausos. No todos aplaudían. Camila había desaparecido discretamente, arrastrando consigo a sus aliadas más cercanas. Pero la mayoría de los invitados, conmovidos por la honestidad cruda del momento, aplaudían con genuina admiración. «Creo que deberíamos irnos», susurró Alejandro contra su oído. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». Caminaron juntos hacia la salida, ignorando las miradas que los seguían. Algunas de admiración, otras de envidia, varias de respeto recién descubierto. En la puerta, el mismo encargado de protocolo que había recibido a Sofía con sorpresa disimulada, ahora la miraba con algo parecido a la reverencia. «Buenas noches, señorita Castellanos», dijo con respeto genuino. «Buenas noches». Una vez fuera del museo, bajo las estrellas de la noche capitalina, Sofía finalmente pudo respirar libremente. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De qué?». «De haber defendido a la mesera de Iztapalapa frente a toda la alta sociedad mexicana». Alejandro se detuvo y la giró para que lo mirara de frente. «Sofía, no defendí a una mesera de Iztapalapa». «¿No?». «Defendí a la mujer de la que estoy enamorado. Defendí mi futuro». El beso que siguió fue aún más apasionado que el anterior, sellando no solo su amor, sino el triunfo de la autenticidad sobre la superficialidad, del trabajo duro sobre el privilegio heredado, del amor verdadero sobre las convenciones sociales. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Juntos, habían elegido un camino más difícil, pero infinitamente más real que el que cada uno había conocido antes. «¿Y ahora qué?», preguntó Sofía. «Ahora», respondió Alejandro tomando su mano, «construimos nuestro propio mundo». El CEO millonario invitó a su asistente al baile y sus amigos rieron. Pero cuando ella llegó, 6 meses habían pasado desde aquella noche en el Museo Nacional de Antropología que cambió para siempre el curso de sus vidas. Sofía Castellanos se encontraba ahora sentada en una oficina con vista panorámica a la Ciudad de México, pero no como asistente ejecutiva, sino como directora de responsabilidad social de Vegatech, una división completamente nueva que ella había ayudado a crear. Los números del programa de becas universitarias superaron nuestras expectativas, le informó a Alejandro mientras revisaban los reportes trimestrales juntos. ¿Cuántos estudiantes beneficiados hasta ahora? 250, todos de colonias populares, todos con promedios sobresalientes. Alejandro sonrió mientras observaba las fotografías de los becarios que decoraban las paredes de la oficina de Sofía. Jóvenes que, como ella, habían demostrado que el talento y la determinación podían superar cualquier barrera económica. «Tu mamá debe estar orgullosa»,
Ayer me dijo que ahora sí podía presumir de su hija sin mentir. La risa de ambos llenó la oficina, una risa que se había vuelto cotidiana en los últimos meses. Habían encontrado no solo el amor, sino una forma de combinar sus mundos de manera productiva y significativa. ¿Ya llegó Daniela?, preguntó Alejandro, consultando su reloj. Debe estar por llegar, ya sabes cómo es con las juntas. Como si la hubiera invocado, Daniela Ramos apareció en la puerta cargando varias bolsas de garment bags y una energía que podía iluminar todo el piso corporativo. «Llegó la salvación de tu vida social», anunció dramáticamente. «¿Los vestidos para las damas de honor?», preguntó Sofía emocionada. «Los vestidos para las damas de honor». Los últimos 6 meses también habían sido transformadores para Daniela. Después de que las fotografías del baile la mostraran como la diseñadora detrás del espectacular vestido de Sofía, su boutique, Ramos Design, en la Roma Norte, había experimentado una explosión de clientela. Ahora diseñaba para esposas de empresarios, influencers e incluso algunas celebridades. «No puedo creer que en 3 semanas sea tu boda», dijo Daniela mientras extendía los vestidos color durazno sobre el sofá de la oficina. «Yo tampoco», admitió Sofía, tocando inconscientemente el anillo de compromiso que brillaba en su mano izquierda. La propuesta había llegado 2 meses después del baile, durante una cena familiar en casa de Carmen. Alejandro había pedido formalmente la mano de Sofía frente a toda la familia Castellanos, una tradición que había conmovido profundamente a su futura suegra. «¿Ya decidieron dónde van a vivir después de la luna de miel?», preguntó Daniela. «En una casa nueva», respondió Alejandro entrando a la conversación. «En la colonia del Valle, cerca de la familia de Sofía, pero también accesible para mis compromisos de trabajo». Era perfectamente simbólico. Ni Polanco ni Iztapalapa, sino algo nuevo que perteneciera a ambos. «¿Y los invitados ya confirmaron todos?». Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. La lista de invitados había sido una negociación delicada, pero al final habían logrado crear algo hermoso. Una mezcla genuina de ambos mundos. La familia y amigos de Sofía, mis socios de confianza, algunos clientes importantes que realmente nos importan, explicó Alejandro. «¿Y Camila?». «No está invitada», respondió Sofía sin rastro de malicia, «pero le deseamos lo mejor». De hecho, Camila Santibáñez había desaparecido del círculo social después de aquella noche. Algunos decían que se había mudado a Miami, otros que estaba en Europa. Patricia Herrera había intentado contactar a Sofía varias veces para disculparse, y finalmente lo había logrado durante un encuentro casual en una cafetería de Polanco. «Supe que no habías iniciado la empresa por contactos familiares», le había dicho Patricia con genuino remordimiento. «Perdón por haber asumido cosas que no conocía». «No te preocupes», había respondido Sofía con gracia. «Todos tenemos prejuicios que superar». El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo sus recuerdos. Era su madre. «Mija, ¿ya escogieron las flores para la iglesia?». «Sí, mamá. Rosas blancas y alcatraces, como acordamos». «¿Y el pastel?». «De 3 pisos, mitad chocolate, mitad vainilla». «¿Y la música?». Sofía rió. Su madre había estado más nerviosa que ella con los preparativos de la boda. «Todo está perfecto, mamá. Relájate. Es que es la boda de mi hija mayor. Y va a ser hermosa». Cuando colgó, encontró a Alejandro observándola con esa expresión de adoración que se había vuelto familiar en los últimos meses. «¿Qué?». «Nada. Solo... te amo». «Yo también te amo. Incluso cuando hago preguntas estúpidas en las juntas». «Especialmente entonces». Daniela fingió náuseas desde su posición junto a los vestidos. «Ya guarden la miel para la luna de miel». Los 3 se rieron, y Sofía se dio cuenta de que esa risa representaba todo lo que había cambiado en su vida. 6 meses atrás, habría sido impensable que estuviera planeando una boda con el CEO de la empresa donde trabajaba, dirigiendo su propia división y viendo a su mejor amiga triunfar como diseñadora de moda. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», le dijo a Alejandro esa noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante de la colonia Roma. «¿Qué? Que al final no tuve que cambiar para encajar en tu mundo». «No. Tu mundo tuvo que expandirse para incluir cosas reales».
Alejandro tomó su mano sobre la mesa del restaurante, el mismo gesto que había hecho cientos de veces en los últimos meses, pero que seguía sintiéndose mágico. Nuestro mundo, la corrigió. Ya no es mi mundo ni tu mundo, es nuestro mundo. Y tenía razón. Habían creado algo completamente nuevo, una vida que honraba tanto sus orígenes humildes como sus ambiciones profesionales, que valoraba tanto el trabajo duro como los momentos de intimidad, que incluía tanto las cenas familiares en Iztapalapa como los eventos corporativos en Polanco. 3 semanas después, cuando Sofía caminó hacia el altar de la iglesia de San José, en la colonia Doctores, llevando un vestido diseñado por Daniela, que era aún más espectacular que el del baile, se dio cuenta de que había logrado algo que no sabía que era posible: ser completamente ella misma, en un mundo que finalmente estaba listo para conocerla. Alejandro la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, rodeado de su familia adoptiva y de los amigos que realmente importaban. Carmen Castellanos lloraba de felicidad en la primera fila, junto a Mercedes, el ama de llaves que se había convertido en parte de la familia extendida. ¿Lista para la aventura?, le susurró Alejandro cuando llegó junto a él. «Lista para todo», respondió ella. Y mientras intercambiaban votos que habían escrito ellos mismos, prometiéndose amor, respeto y autenticidad para toda la vida, Sofía supo que habían logrado algo extraordinario, un final feliz que era también un comienzo perfecto. El amor verdadero, resultó, no requería que ninguno de los dos cambiara quién era. Solo requería que ambos estuvieran dispuestos a crecer juntos hacia algo mejor de lo que habían sido por separado.